Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí de Oakland, California. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días para todos los que se encuentran en diferentes lugares de la orbe de este hermoso planeta que creó el Dios Todopoderoso. El día de hoy, hermanos, le doy muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, como siempre lo decimos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No me voy a cansar de hacerlo. Terminaré en el momento exacto que el Señor venga por mí o me mande a llamar. Y eso es lo que más deseo, es lo que más deseo y lo digo de todo corazón. Porque creo en ese Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, creo en su amado Hijo Jesucristo y creo en esa labor por la cual lo envió al mundo, por ese amor tan grande que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, como lo dice ese gran versículo Juan 3:16, tú lo tienes en esa Biblia que tienes en casa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa que llevo yo en mi corazón y que debemos de llevar todos los cristianos constantemente, cada día. Y saber que hay un Dios que nos espera, saber que hay un Dios que es grande y poderoso para con nosotros. Ya me lo demostró de muchas maneras, me lo ha demostrado el Señor. Lo he dicho hasta la saciedad, perdón. El Señor me salvó de muchas cosas en mi vida desde muy pequeño. Lo he dicho cantidad de veces, fui abusado sexualmente. No me da vergüenza decirlo. Fui apuñalado cantidad de veces también. También fui balaceado. Tuve cantidad de accidentes de tránsito debido a los comas etílicos que constantemente tenía yo, pues debido al licor y también a las drogas. Y como le digo, lo digo por testimonio, para que se den cuenta de lo grande y misericordioso que es Dios para todos y cada uno de nosotros. Solamente tenemos que aceptar de que somos pecadores antes de que se venga todo lo que se viene. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, no me voy a cansar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso digo que lo que más espero es que mi Señor venga y recoja mi alma, que la saque de este cuerpo pecaminoso, porque mientras estemos en el cuerpo estamos sujetos a la carne y la carne a veces nos deja flaquear mucho. Entonces tenemos que considerar totalmente esto. Yo, como lo he dicho cantidad de veces, y ningún pastor de sana doctrina, lo digo claramente, de sana doctrina, ningún predicador te va a convencer. Solamente el que te convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado y nos guía, nos lleva a la verdad que es mi Señor Jesucristo. Cantidad de veces lo he dicho, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, en vista de que el que habla es el Espíritu Santo, no yo los invito el día de hoy, los invito a que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, para que nos demos cuenta quién es el que habla. No soy yo, no soy el que habla no soy yo. La palabra del Señor escrita está y dice de esta manera. Primera de Timoteo, nuevamente, tú tienes una Biblia en casa, búscalo ahí en esa Biblia versión católica, que yo sé que tú la tienes. También tienes una versión Reina Valera, y vas a encontrar que estos versículos hacen más, encajan en las dos Biblias que tú tienes. Entonces dice la palabra del Señor de esta manera, pero el Espíritu dice claramente, escuchen bien, ¿quién habla? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo, a los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo lo que tú te comes. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de compartir nuevamente tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno, por ser tan generoso, por ser tan misericordioso, Padre Santo, con personas, Señor, como yo, Señor. Pecadores, Padre Santo, porque eso es lo que somos delante de ti, Señor. Todas nuestras justicias, Señor, delante de ti son trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. Y por eso, Señor, venimos todos los días delante de ti, Señor, porque te necesitamos de ti. Necesitamos que nos hables, Padre Celestial, todos los días a través de tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, en este momento por todos los que vamos a recibir este valiosísimo mensaje, Padre Celestial, sé tú con ellos, por todos y cada uno de ellos. También te pido, Padre Santo, por todos los enfermos, Señor, por todos aquellos que están sufriendo enfermedades, Padre Celestial, que desde hace un siglo para acá, Señor, se han venido, o medio siglo, se han venido incrementando, como es el cáncer, Padre Santo. Te pido por aquellos que tienen cáncer, por mi cuñado Ramón, Padre Celestial. Te pido por toda su familia, por la madre de mi hijo también que tiene cáncer, Señor, y por muchos, Padre Celestial, por mi tía Pola, por muchos que están pasando por esta situación del cáncer y una diversidad de enfermedades, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, por tu pueblo santo Israel, Señor, y por todo este mundo, Señor, que en este momentico necesitamos totalmente de ti, Padre. Te damos gracias, poderoso Dios. Y todo esto te lo pedimos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mi corazón y mi familia, decimos gozosos, amén. Hermanos queridos, como lo he dicho, gracias al Señor porque nos da la oportunidad de compartir otro día más la palabra del Señor. No me voy a cansar, mis hermanos, quizás algunos dentro de muy poco, porque va a ser muy poco, o sea, ya esto ya es cuestión de tiempo. La palabra del Señor lo dice, que el que ha de venir vendrá, no tardará. Y Él dice, mi Señor Jesucristo dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo. Estamos viendo todas las señales, hermanos. Estamos viendo que todos los encabezados en los noticieros, en los periódicos, en todas estas partes del internet donde están saliendo todas estas noticias, estamos viendo todas las señales que están escritas aquí en la palabra del Señor. No es que estén pasando por casualidad, no, es porque están escritas y porque se tiene que cumplir. La palabra del Señor misma lo dice, que iban a haber guerras, rumores de guerras, que iban a haber sediciones, ya lo estamos viendo en muchos países. Lamentablemente ya se están viendo. Dijo mi Señor Jesucristo que iban a haber pestes. Desde tiempo atrás, cuando salió el SIDA, cuando salió el ébola, cuando salió la gripe aviar, cuando salió el COVID. Y vienen más, porque mi Señor Jesucristo habló de pestes, en plural. También habló de terremotos, y que iban a haber terremotos y en diferentes lugares del mundo. Y lo estamos viendo, son señales que se están dando, y entonces la palabra del Señor no miente. Como también no miente en el sentido de la palabra que acabamos de leer, cuando dice que el Espíritu dice, no yo, no lo dice Pablo, no lo dice María, como muchos creen que puede ser ella. No, para nada. A María hay que dejarla quietecita donde está. ¿Por qué? Porque ella también está esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que el mundo está escuchando en este momento, doctrinas de demonios. Sí, porque una persona que se dice ser cristiano, mi hermano, no va a venir a adorar imágenes. Esa persona no es cristiana, mi hermano. Eso hay que tenerlo bien claro. Esa persona no es cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice claramente, que nosotros no debemos adorar ni hincarnos delante de ninguna imagen. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta.
Ahora, si tú te dejas engañar, eso ya es cuestión suya. Nosotros no venimos a discutir con la palabra del Señor, no, para nada. ¿Por qué? Porque tú la tienes en casa. Lo que pasa es que muchos de nosotros teníamos y tenemos la Biblia en casa, pero la cuestión es que no la leemos. En el momento de que tú empieces a tener una relación con Dios, inmediatamente tú vas a escuchar a Dios a través de la palabra. Entonces, conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo dice claramente la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde dejará de cumplirse, se está cumpliendo constantemente. Lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano, si hay que decirlo, no nos podemos cansar. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Ya lo hemos dicho también, Noé 120 años, pregonero por 120 años de que iba a venir un diluvio. La gente no creyó, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero él les estoy diciendo por 120 años. Yo apenas, mi hermano, déjeme decirle que yo apenas llevo 13 años llevando el evangelio. Yo llevo 13 años y me gozo en el Señor todos los días. Y pronto va a venir, dentro de un momento a otro, porque va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será arrebatada al cielo. Será arrebatada al cielo y nosotros tenemos que saberlo. Nosotros tenemos que saberlo. También la palabra del Señor nos dijo claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. En el versículo 10, donde dice claramente, dice, muchos tropezarán entonces. Mi Señor Jesucristo está hablando de estos tiempos, de estos que estamos viviendo en este momento. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Esto ya lo estamos viendo. Estaba comentando a mi hermana Alicia, mi amada esposa, lo que estamos viendo constantemente y desde hace un tiempo para acá, con las otras organizaciones religiosas, porque yo no le digo iglesias, porque iglesia solamente hay una y es la de mi Señor Jesucristo. Las otras son organizaciones religiosas que lo que estamos viendo es que esas organizaciones religiosas poco a poco se ha ido aumentando más el odio en contra de la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de los ministros de Dios. Hombres y mujeres que Dios ha levantado, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de la inmundicia. ¿Y para qué? Para llevarnos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de mi Señor Jesucristo. Lo hemos dicho hasta la saciedad, mi Señor Jesucristo es la verdad. La verdad no solamente es una palabra, tampoco es un concepto. La palabra, la verdad es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Y Él nos dejó todo esto escrito. Entonces estamos viendo que dice la palabra del Señor claramente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo está diciendo también el Espíritu Santo, que vendrán muchos con doctrinas, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Lo estamos viendo, que van a venir falsos profetas y van a venir muchos en mi nombre. Hay una persona en el mundo que se ha atribuido el decir que Él nos representa a nosotros como cristianos. Él nos representará a su iglesia, a esa organización religiosa grande, por cierto, pero a nosotros los cristianos no nos representa. A nosotros nos representa el verdadero Kyrios. El Kyrios, el vicario de Cristo, el verdadero vicario de Cristo, no esta persona que se dice llamar el vicario de Cristo, no. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Mi Señor Jesucristo nos dejó un consolador, nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara a la verdad, que nos guiara a mi Señor Jesucristo. Esta persona que se dice ser representante de los cristianos, eso es mentira. Lo podemos decir claramente y hoy en día como lo estamos viendo en los encabezados, de que viene este señor de Colombia aquí a un país grande, un país que le ha ayudado mucho a nuestro país, Colombia, a decirle al ejército, a ese grandioso ejército de los Estados Unidos,
de que no le hagan caso al comandante y jefe. Eso es alucinante. Ahora, también otro, allá en Colombia le salió una contrincante, pues dándole un poquito de su propia medicina, diciéndole a la policía, y sí, de antemano lo decimos también claramente, diciéndole a la policía, a los soldados de ese grandioso ejército del cual yo formé parte en un tiempo, de que no le hagan caso a esta persona, que no vale la pena ni mencionarlo. Ya, entonces, en este caso, ahora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo también le digo a los que siguen esa organización religiosa que no le hagan caso a esa persona que se dice llamar el vicario de Cristo o el Santo Padre. Mi hermano, no, mi Señor Jesucristo dijo, no le digan Padre a ninguno en la tierra, porque Padre hay uno solo y están los cielos. Y nos dejó una oración muy, muy hermosa. Dice, porque Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Solamente hay un Padre y está en los cielos. Hay que tenerlo bien en cuenta, mi hermano. Y hay que decirlo, Pero lo que está escrito en este libro se ha convertido en el enemigo número uno del mundo. Ahora, cuando dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y escuchen bien. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire qué casualidad tan grande. En este momento estamos en el Yom Kippur, donde el pueblo hebreo y muchos cristianos estamos alabando, honrando a Dios para que nos llene del Espíritu Santo de Dios. Ya, para que sintamos esa luz, ese fuego dentro de nosotros, avivando la llama de la fe conforme a la palabra del Señor. Y llega esta persona de la cual no me quiero ni acordar, como dice Miguel de Cervantes Saavedra, de su nombre, pero ustedes lo conocen muy bien. Y mire la herejía que hizo en estos días, hace unos cuantos días atrás, de que mientras el pueblo hebreo y los cristianos, verdaderos cristianos, estamos adorando al Señor en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya con ese fuego que nos consume dentro de nosotros, esta persona hizo una herejía con un bloque de hielo en forma de corazón, enfriando totalmente, como lo dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque estamos viendo ese desamor que hay en las personas que profesan esa religión, ya, y están en esa organización religiosa. Por eso la palabra del Señor lo dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos ya llegaron. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es gente que tiene cauterizada la conciencia. Usted debe de saber esto, hermano, antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo dijo que muchos falsos profetas, muchos aquellos que se dicen ser llamados los ungidos del Señor, que no son sino mentirosos, no quieren hablar de lo que es verdadero, lo que debería hablar todo predicador, todo evangelista, todo pastor de sana doctrina. Es de que mi Señor Jesucristo pronto viene. Las señales se están dando, todas se están dando, y lo podemos notar desde 1948. Nació una nación, valga la redundancia, Israel, 1948. Escrito está, ¿por qué? Porque la palabra del Señor se va a cumplir completamente, toda, completamente. Entonces, para que se cumpla la palabra del Señor, esa nación tenía que nacer nuevamente. ¿Por qué? Porque esa nación le debe 7 años al Dios Todopoderoso. Cuando crucificaron a mi Señor Jesucristo, que estaba escrito, porque Daniel dice claramente, y cuando se le quite
la vida del Mesías, estaba hablando claramente de que iban a crucificar a mi Señor Jesucristo, los mismos del Sanedrín, haciendo caso a estos de allá de Roma, a estos de Roma, crucificaron al Señor. Le preguntaban a ellos, ¿qué hacemos con Jesús? Y yo, crucificarle, no importa, crucifíquelo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Quedando en ese momento se paró el reloj profético de Dios, que es Israel. Ya conocemos la historia. En 1948 surge nuevamente Israel, y nuevamente surge lo que es también el gobierno del anticristo, del cual también habla Daniel en la estatua Nabucodonosor, de los 10 dedos de los pies que están mezclados con hierro y con barro. Lo estamos diciendo claramente. Entonces, justamente ya nació Israel. Entonces tenía que nacer, pues claro, el diablo odia a Dios, pero quiere imitarlo en todo. Entonces nace 6 años después, otra vez resurge. Resurge porque no nace, porque nunca dejó de existir. Resurge el gran imperio romano. Me dice, hermano, pero ¿cómo así? Sí, mi hermano, nunca dejó de existir, siempre estuvo ahí bajo otro nombre. ¿Ya? El Sacro Imperio Romano. Ya conocemos todo esto, mi hermano. Entonces nació, ¿cuándo nació? 6 años después, con un tratado que se firmó. Primero la firmaron 10 naciones, firmaron un pacto. Se llamó el Tratado de Roma. Qué coincidencia, ¿no? 6 años después de haber nacido Israel. El Tratado de Roma lo firmaron unas naciones allá en Europa, y hoy en día es lo que conocemos como la Comunidad Económica Europea, bajo ese lema y con una sola moneda que es el euro. Ya conocemos esa historia. Pero a lo que vamos es que todo se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo. Entonces, después de todo esto, la palabra del Señor nos dice claramente de que antes de que surja el anticristo ya está aquí entre nosotros, no me quiero adelantar. La palabra del Señor nos dice que va a haber un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero me dice, mi hermano, ¿dónde dice esto? Usted me podrá preguntar. Si usted me acompaña o apunta el versículo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, dice de esta manera. Evangelio de San Juan, capítulo 14, para que lo apunte. Dice, en la casa, ¿creéis en Dios? Dice mi Señor Jesucristo, le preguntó a su iglesia, a los discípulos, no le preguntó a los otros, no, le preguntó a su iglesia. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. No es una casita, no es una habitación en la cual vives ahora tú. No, mi hermano, dice, muchas mansiones hay. Dice, si así no fuera, así de esa manera le está hablando mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dice, muchachos, si así no fuera, yo no se los diría, yo no lo hubiera dicho. Dice, pero voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Otra vez. ¿No es lo que está diciendo el Mesías, el verdadero Mesías? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo ahora? En el cielo, para que donde yo estoy, ustedes, vosotros también estéis. Esa es la señal que viene dentro de muy poco. Dentro de muy poco viene esa señal, que es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces vamos a otro pasaje y usted me puede acompañar. Usted tiene una Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. Dice la palabra del Señor hablando, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Estamos hablando con una hermosa persona a la cual amamos mucho,
en estos días aquí, en este recinto privado donde está el Señor constantemente, de que cuál es la diferencia entre los que duermen y los que mueren. Y los que mueren. Es fácil, mi hermano. La palabra del Señor nos lo dice claramente, que dice que todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, mi hermano, si usted está en pecado en este momento, si usted no ha recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón, y entonces se va y se toman unos buenos aguardientes o tequilas o la cerveza o whisky, qué sé yo. Y regresando a su casa, en el taxi, en la moto o en el coche, te llegas a matar. Hermano, con todo dolor en mi corazón, yo tengo que decirle que tú vas a morir. Vas a morir. Porque la palabra del Señor lo dice claramente de que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Estás pecando. Estás haciendo caso omiso a un mandamiento, a los parámetros de Dios. Si tú estás mintiendo, mi hermano, si tú estás mintiendo y resulta que fuiste por decir a algún sitio, pegaste una mentira, aunque de esas que dice que no, que es muy chiquitica, que deja mentiras blancas o qué sé yo, no, mi hermano, como lo decimos constantemente con mi amada esposa, el Señor no tiene un mentirómetro o no tiene un pecadómetro, pecado es pecado donde se pare. Entonces, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, mi hermano, esa persona muere. La persona que muere sin mi Señor Jesucristo en su corazón, esa persona lamentablemente murió y se fue al infierno. Así de fácil. Aunque en otras religiones, en esas organizaciones religiosas más bien, cada vez saben en qué trabajo. Trabajo con funerarias y se escucha mucho esta persona decir, la persona murió con fentanilo, por decirlo, con droga o licor. Y ahí le están diciendo a todos los familiares, esta persona ya está en el cielo, el Señor y esto. Mi hermano, déjeme decirle que eso es mentira. Es mentira. Si se fue plagado, lleno de licor, hermano, esa persona murió y se fue al infierno. Ahora, cuando duerme la persona es que se fue con Cristo en el corazón, esperando a que cuando suene esa trompeta, despierte. Es la diferencia entre morir y dormir. Entonces dice la palabra del Señor. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escuchó bien, mi hermano, seremos transformados. Dice a la final trompeta. Ahora, mi hermano, hay que aclarar algo muy importante. Muchos creen y dicen y profesan de que la última trompeta va a ser la última trompeta de las 7 trompetas que van a sonar dentro de la tribulación y gran tribulación. No, mi hermano, déjeme decirle que no. ¿Por qué? Porque esa trompeta, esas las van a sonar, son ángeles. Son ángeles. Esta trompeta, la cual, porque dice, y se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, está hablando de una trompeta diferente, la cual va a ser sonada dentro de muy poco. Dentro de muy poco va a ser sonada. Y lo dice la palabra del Señor. Si usted me acompaña a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice claramente. Dice, tampoco queremos, hermanos, mire la diferencia entre los que duermen y los que mueren. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos son los que murieron. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él. Por eso, mi hermano, tenemos que estar preparados, no estar preparándonos, estar preparados, dice la palabra del Señor, dice. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, su Padre, con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y se lo digo en el nombre de mi Señor Jesucristo a todos los que van a recibir este mensaje. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida de mi Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, no a los que murieron, a los que durmieron, a los que se fueron con mi Señor Jesucristo en su corazón. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo no es un ángel, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, de allá del tercer cielo de él, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él no va a venir hasta la tierra. En el momento del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él no va a tocar tierra. Él dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, en las nubes de acá, este cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y hay que aclararlo básicamente. Ahora, mis hermanos, cuando el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea tomada, sea arrebatada al cielo, entonces se abrirán, se empezarán lo que es la tribulación y gran tribulación. Cuando empiece la tribulación, lo primero que va a pasar es que se va a abrir el primer sello. De la iglesia hablamos constantemente hasta el capítulo 6. Después del capítulo 6 en adelante, no se vuelve a escuchar esa palabra iglesia hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Entonces, mi hermano, pasó el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente o terroríficamente te quedaste, te vas a dar cuenta de que se va a abrir el primer sello. ¿Dónde se encuentra ese versículo? En el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahí, en ese momento, después de que se vaya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hago énfasis en eso, se va a desatar el primer sello. ¿Qué dice el primer sello? Capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 1 y 2. Dice, entonces Juan, dice, vi, él vio. Recuerden que lo hemos dicho hasta la saciedad. Juan, Dios lo trajo al futuro, a ese futuro que estamos viviendo. Juan vio todo eso. Juan oyó todo eso. Juan escribió todo eso y nos lo dejó en este libro, en la revelación. La revelación que es el Apocalipsis. Apocalipsis, revelación, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice Juan, entonces vi que el Cordero, mi Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos. Y oí, dice Juan, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno, fuerte, duro, dice, ven. Y dice Juan, y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Mi hermano, lo hemos dicho hasta la saciedad, no me voy a cansar de decirlo. Yo sé que muchos están cansados de escuchar a este, por decir, loco. Pero mi hermano, las cosas hay que decirlas. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Y ay de mí lo digo yo, si no llevo la bendita palabra del Señor. Después de que el Señor ha tenido tantos favores para con un pecador como yo. Yo no me voy a cansar de llevar la palabra del Señor. Así me tilden de loco, la palabra del Señor lo dice claramente, que la palabra del Señor es locura. Es locura. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros esa locura es poder, es salvación de Dios. Y por eso no nos cansamos de que nos digan locos y de que nos rechacen, incluso hasta dentro de nuestras propias familias. La palabra del Señor también lo dice, que los enemigos de nosotros iban a ser los de nuestra propia familia. Y por eso nosotros ya lo sabemos. Pero usted debe de saber algo, y cristiano,
las y los cristianos deben de saber claramente que si te quedas, esto es lo que va a suceder. Nuevamente leo capítulo 6, versículo 1 del Apocalipsis. Entonces vi que el Cordero, mi Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cada vez muchos cristianos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, estamos llevando esta palabra del Señor. Todos los días. Pero lo que podemos ver es que la misma palabra del Señor lo dijo, mi Señor Jesucristo lo dijo, que si estos no hablaban, las piedras iban a gritar. Entonces estamos viendo que las piedras están gritando. Pero como son piedras, tampoco les hacen caso. Cuando se anunció, nuevamente lo digo, cuando se anunció los Juegos Olímpicos de Inglaterra, se habló mucho y en la clausura, en esa apertura, en ese estadio lleno de camas. Lleno de camas, usted puede buscar en el YouTube, en el Google, que no estoy mintiendo, lleno de camas, había mujeres voluptuosas, vestidas entre comillas de enfermeras y de doctoras, y con ese tapabocas en la cara, anunciaron que se acercaba algo, y ese algo pasó pues en el 2019, ya conocemos. Pero cuando se hizo la apertura de los Juegos Olímpicos en París, lo vimos claramente que las piedras gritaron también. Unas se burlaron, se mofaron de la cena del Señor y vimos cómo heréticamente, mi hermano, se burlaron de la cena del Señor. Y no contentos con esto, apareció en una de las calles de París un caballo blanco con un jinete. Y también vimos que sobre el río Sena, allá en París, sobre el río Sena venía como un caballo galopando por encima del río. Y vemos que traía ese jinete, traía un arco, pero no tenía flecha. Está mostrando claramente lo que dice en este versículo, de que va a venir el anticristo. Y eso es lo que va a suceder en el primer sello. Entonces, usted tiene que saber, como cristiano, que las personas de afuera, los del mundo, tienen que saber que muy pronto va a venir tribulación, angustia, no solamente sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Estamos viendo, hermano, que muy dentro de muy poco va a aparecer este hombre, el anticristo. Y precisamente en estas circunstancias tan complicadas para Israel, que lo estamos viendo constantemente, va a aparecer muy pronto este siniestro personaje en la historia de Israel y en la historia de la élite mundial, de los que tienen el billete, de los que mandan, entre comillas, y muchos. Al principio el anticristo, mi hermano, se mostrará como un carismático y fascinador líder político. Todo el mundo lo va a amar y este líder va a ser de origen hebreo, dotado de un discurso saturado con gran tinte humanista, por decirlo así. Todo el mundo lo va a alabar por eso, todo el mundo va a pegar los ojos en esa persona. ¿Por qué? Porque él va a ofrecer crear prácticamente un paraíso terrenal. Lo que ofrece muchas veces esos falsos apóstoles en las iglesias, esos falsos profetas en las iglesias, esos falsos pastores. Porque hay muchos pastores de sana doctrina. Y un saludo muy especial para mis pastores. Pero este hombre, al igual que esos falsos maestros, falsos profetas, eso es lo que van a ofrecer, un paraíso terrenal, un avivamiento, un crecimiento, porque muchos de ellos se han convertido en motivadores, ya no son pastores sino motivadores, hablando solamente del famoso, no se le puede llamar evangelio, no, prosperidad para todos y que este año va a ser el mejor.
Lo mismo va a ofrecer el anticristo. Un paraíso terrenal, sin terrorismo, sin armas nucleares. Y este hombre va, mejor dicho, va a conducir al planeta a un nuevo orden mundial, que eso es lo que se está escuchando constantemente. Un nuevo orden mundial. Antes de que salieran o sacaran a la venta los computadores, siempre había una persona en las empresas que llevaba un orden en las finanzas, y con esa letra bonita siempre elegían a alguien que supiese de contabilidad y que llevara los libros de contabilidad, y en orden llevaban todo esto, los ingresos, egresos de una empresa. Cuando ya surgieron los computadores, pues claro, ya se utilizaba esto porque eso lleva un orden, y se lo pueden, con varias aplicaciones, puedes sacar todo este orden. Usted ya sabe a qué me refiero. Entonces eso es lo que va a hacer el anticristo en estos tiempos. Él va a crear un paraíso terrenal, por decirlo de aquellas maneras. Va a conducir al mundo a un nuevo orden mundial con gran éxito, con un programa llamado paz y seguridad. ¿Escuchó esas dos palabras? Paz y seguridad. Eso es de lo que más se habla actualmente, paz y seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo entero. En tiempo atrás, muchos de estos hombres llenos del espíritu del anticristo, porque el anticristo va a venir muy pronto, como Hitler, como Napoleón Bonaparte, y como muchos de ellos quisieron adueñarse del mundo y de controlar el mundo, pero ellos básicamente no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque escogieron la guerra como el instrumento para dominar el mundo. Entonces por eso ellos fracasaron en ese entonces, a diferencia de lo que va a pasar con este hombre. Entonces, mi hermano, ¿de qué se escucha? De paz y seguridad, diseñado ¿por quién? Por y para todas las potencias mundiales, para las naciones del Oriente Medio, y la palabra del Señor nos lo advirtió. ¿De qué se escucha? En Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en el Oriente Medio, en Europa, paz y seguridad. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Paz y seguridad. Pero miren lo que va a pasar, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice claramente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Todo el mundo sabemos que mi Señor Jesucristo va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque Él dijo que Él iba a venir a juzgar a vivos y a muertos. La palabra del Señor lo dice también en Hebreos 9:27, porque está estipulado de que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Ya, para tumbar de una vez esa teoría que maneja esa teoría de la reencarnación. No, mi hermano, está estipulado de que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. Ya está. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan, no que haya, cuando digan paz y seguridad, está escrito aquí en este libro, mis hermanos, yo no estoy mintiendo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Sobre quién va a venir todo esto? Entonces vendrá sobre ellos, va a ser sobre Israel y sobre el mundo que rechaza el evangelio de mi Señor Jesucristo. Sobre ellos, destrucción repentina y no escaparán. Este hombre, mis hermanos, hablando del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y del anticristo, muchos predicadores, de esos falsos predicadores, anuncian y dan nombres. Incluso uno se atrevió a decir que ahora el 24 de septiembre iba a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos todavía. Pero muchos predicadores dan nombres alegremente en este momento, estigmatizándolos como el anticristo, que Obama, que Jared Kushner, que el rey de España, que bueno,
cantidad de nombres. Pero eso solamente presunciones, mi hermano. Eso no es bíblico. Es más, la persona o el predicador que sea capaz de identificar al anticristo debería también ser capaz de predecir el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi hermano, eso lo hacen los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos predicadores. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente el momento del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos énfasis en eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice claramente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, ahora vosotros sabéis, nosotros, mi Señor Jesucristo, la palabra de Dios hablando, habla claramente, el apóstol está hablando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, algo muy claro que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene, que es la iglesia. La iglesia detiene al anticristo en este momento. Hemos hablado hasta la saciedad de eso. ¿Por qué lo detiene? Seguimos adelante. Ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire lo que va a pasar. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, la perversidad. Ya sabemos todo lo que está sucediendo y lo que se ha visto y lo que están haciendo estos falsos profetas. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. La iglesia, otra vez habla de la iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio nuevamente de la iglesia. Y dice, entonces, después de que el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se dé, dice, y entonces, ¿qué quiere decir luego? Se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Hay que tener bien claro eso. Ahora, mi hermano, el anticristo ya está aquí entre nosotros. El anticristo ya nació. El anticristo ya nació. Israel nació en 1948. Roma, el imperio, el último imperio que va a ser destruido por la roca, esa roca que vio Nabucodonosor en su sueño, que salió una roca que no fue cortada por mano humana y destruyó todos esos reinos, y esa roca va a ser el imperio que no va a ser entregado a otros reinos, y va a ser un reino sempiterno, que esa es la palabra del Señor, nos lo dice. Pero el anticristo va a gobernar esos 7 años. Ese hombre debe de ser judío, ¿para qué? Para ser aceptado como Mesías rey, entre comillas. Y probablemente, mi hermano, ya se encuentra, puede ser en Estados Unidos, en Europa, o quizás allá en Israel, o en Oriente Próximo, qué sé yo, en algún país de esos. Y va a venir y va a ser aceptado por millones de judíos, especialmente por los rabinos. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 43. Lo dijo claramente, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Lo estamos viendo, este personaje de Roma, donde quiera que va, es bien recibido, con alfombra roja y todo. Pero vaya un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo a llevar la palabra del Señor, le tiran la puerta encima. Le tiran la puerta y se burlan de uno. Pues la palabra del Señor mismo lo dice, y por eso nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, hablo de las y los cristianos llenos del Espíritu Santo, no nos acongojemos por eso. Porque si a mi Señor Jesucristo lo crucificaron, lo escupieron, hicieron lo que hicieron con el Señor. Y lo que dice aquí, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Lo mismo dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchos. Este personaje, no solamente él y los que los han antecedido a él, todas las barbaridades que han hecho, y la gente sigue ahí.
sigue ahí. Hermano, los líderes políticos, los religiosos del mundo entero, los de Israel más que otros, al escuchar las promesas de este engañador, caerán rendidos a sus pies. Van a caer rendiditos a sus pies, mis hermanos. La palabra del Señor no miente. No miente. En Ezequiel capítulo 21, versículo 25 y 27, dice: respecto a ti, profano, impío príncipe de Israel, aquel cuyo día ya ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad, porque es lo que Dios quiere, acabar con la maldad. Dice, así ha dicho Jehová Dios, Yahvé, Adonai Dios el Señor, depone el turbante, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo, humillado lo alto. Arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel a quien corresponde el reino, y yo se lo entregaré a mi Señor Jesucristo. Pero primero el anticristo va a gobernar 7 años. Eso téngalo por hecho. En el día del arrebatamiento, si tú te quieres ir, el día del arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo recibe a Cristo en el corazón. Tienes cáncer, tienes a mi Señor Jesucristo en su corazón. Esté tranquilo, Él te va a llevar a descansar. Venir a mí todos los que están cansados, trabajados, enfermos, y yo os haré descansar. Y nos va a llevar allá. Y eso es lo que más anhelamos nosotros como cristianos. Como cristianos es lo que más anhelamos. Entonces, mi hermano, este personajillo, el anticristo, él fue visto como un cuerno pequeño, un líder que al principio aparenta no tener importancia, pero ganará terreno y simpatía rápidamente en el ámbito pues, político, en lo personal. Daniel capítulo 7, versículo 8 lo dice claramente: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Eso sí, ¿por qué va a hablar con gran insolencia delante de Dios? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la gente. Muy pronto, mi hermano, va a haber hambre y sed, y no hambre y sed de pan, de agua, de comida, no, hambre y sed de la palabra del Señor. Nosotros estamos intentando, en el nombre de mi Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, llevar la palabra del Señor, esperando que estos mensajes que enviamos todos los días, hablo en plural. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que nos levantamos a orar todos los días, que nos levantamos a hacer un devocional todos los días, a enviarlo por las redes sociales, porque muy pronto, mi hermano, va a haber hambre y sed de la palabra del Señor. Ya lo han dicho, de hecho, nos enviaron una carta de una empresa que maneja todos estos aparatos, que muy pronto, todos esos mensajes cristocéntricos, todas esas imágenes donde enviamos hermosos mensajes de mi Señor Jesucristo, todo eso va a ser borrado. ¿Por qué? Porque eso no le está gustando a muchos usuarios de estos canales. Ya no les está gustando, entonces ellos se están quejando. Entonces, pues claro, pues lo que el pueblo pida, es lo que el pueblo pida. Pero sabemos, mi hermano, que esto va a desaparecer muy, muy pronto. De hecho, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, de que nos han borrado mensajes, no nos han dejado, a veces no nos dejan compartir la palabra del Señor, pero eso es normal, está escrito aquí en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, usted tiene que saber que todo esto ya se está aconteciendo, ya las profecías escritas en este libro se están cumpliendo. Usted tiene que poner más empeño en la palabra del Señor. Estos mensajes cada día son más grandes, son extensos, no me cansaría yo de llevarlos, pero en vista de que muchos ya tienen comezón en el oído cuando escuchan a un loco como yo llevar la palabra del Señor, o quizás muchos, yo sé que se molestarán cuando reciben el mensaje todos los días. Hermano, si tú no lo recibes, o quizás me borras de tu cuenta, no estás borrando, no me estás borrando a mí.
no le estás dando prioridad, no le estás dando el, el chance de que mi Señor Jesucristo entre a tu casa a través de ese mensaje. Yo me gozo en el Señor de que la palabra del Señor lo dice claramente, de que el trabajo en el Señor, la obra en el Señor no es en vano el trabajo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchas hermosas personas han recibido la palabra del Señor. Muchas personas han recibido ese mensaje y ese mensaje los ha cambiado totalmente, de la misma manera que me ha cambiado a mí totalmente. Muchas personas decían anteriormente decían de que si Dios existiera, quizás cambiaría a personas como yo, porque el decir de ellos era que ese no lo cambia ni Dios. Pero se dieron cuenta de que Dios me cambió. Fue Él, no fui yo. Dios me sanó de 2 cánceres. Ya lo he dicho hasta la saciedad, de que Él me sanó de 2 cánceres. Tuve cáncer en la sangre, tuve cáncer en el cerebro. Quiere decir que estuvo regado por todos lados y en la parte más sensible del cuerpo, que es el cerebro. Estamos hablando del cerebro y toda la médula espinal completa, porque pues fui también llevado a un trasplante de médula ósea. Y estoy aquí para la gloria del Señor, lo digo, que estoy curado totalmente. Y fuera de eso, el Señor, con esa misericordia tan grande, Él me sanó y me curó y me perdonó todos los pecados. Entonces ahora soy una persona totalmente diferente, una persona libre. Ya no soy del mundo, estoy en el mundo, pero no le pertenezco al mundo. Aunque el mundo nos asedia constantemente, el enemigo está ahí constantemente asediándonos, pero pues la palabra del Señor y el Señor mismo y el Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de mi Señor Jesucristo, Él es el que nos cuida y nos guía y nos habla constantemente, porque la palabra del Señor dice claramente que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, ¿ya? Y cosas de que nosotros no debemos de pedir, el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles delante del Padre, delante de mi Señor Jesucristo, diciéndole, no, eso no lo escuche, ¿ya? El Espíritu Santo sabe qué pedir. Él sabe qué pedir. De hecho, pues yo en mi caso, yo nunca pido, para mí, yo nunca pido, siempre pido por los enfermos, pido por los demás, pido por Israel, por el pueblo de Israel, aunque mucha gente hoy en día se está burlando del pueblo de Israel. Muchos han maldecido a Israel y se han acarreado catástrofes. Ya el que se mete con Israel, mi hermano, dice la palabra del Señor que bendeciré al que te bendiga y maldiciré al que te maldiga. Entonces, mi hermano, vemos lo que pasó con Chávez, vemos lo que está pasando con el pueblo venezolano. Un saludo muy especial para José Luis, para Oscar Giraldo allá en Venezuela. Dios los bendiga a él y a toda su familia. Sabemos por lo que están pasando, pero entonces esto es a raíz del pecado y de la maldición que este señor Chávez puso sobre Israel, y no contento con esto llega este otro personaje de ahí que no quiero ni mencionarlo, también está haciendo, pero mire todo lo que se le viene para él, porque ese pecado, mi hermano, que no lo va a desechar el Señor. Se la van a cobrar también, y lo mismo este señor de Colombia, y lo mismo a los de Irán, a los de, bueno, todo lo que estamos viendo. Entonces, mi hermano, tenemos que estar en paz con todos, así dependa de nosotros. Es muy difícil orar por una persona que nos ha ultrajado, pero no, mira, hasta mi Señor Jesucristo le pegaron en una mejilla y Él puso la otra. Y hermano, estando colgado en esa cruz, mi Señor Jesucristo habla al Padre, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mi hermano, en este momento que estamos viendo todas estas calamidades, lo que tenemos que hacer es buscar del Señor, buscar de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque mucha gente lo está haciendo al revés, está buscando todas las cosas, están pidiéndole a Dios todavía un coche, una casa, un buen trabajo. Pues no es malo, mi hermano, pero siempre utilizamos a nuestro Señor solamente para pedir y pedir, pero cuando el Señor, que es tan amable con nosotros, nos da lo que nosotros pedimos, nos olvidamos de Él. Hasta el momento que lo perdemos. Hasta el momento que perdemos eso que le pedimos
primero al Señor. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender, que mi Señor Jesucristo va a venir. El día del Señor es algo que es inevitable. El diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, él va a querer hacer de todo, pero que van a pasar, todo va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mi hermano, todo lo que tú consigas, todo se va a quemar. Todo se va a quemar. La palabra del Señor no miente. Porque el Señor no retarda su palabra, no retarda su promesa. Él va a venir. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, 9? Donde 8 en adelante dice, mas, oh amados, está hablando con su iglesia, está hablando con todos los que reciben estos mensajes día tras día. Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo hemos dicho también, mi hermano, que mi Señor Jesucristo se fue hace 2000 años. Hace 2000 años se fue mi Señor Jesucristo. Quiere decir que se fue hace 2 días. ¿Por qué? Porque 1000 años para Él son como un día y un día es como 1000 años. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa. En el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, que todos procedamos al arrepentimiento. Tú hazlo, mi hermano, no importa, no te dé vergüenza. Quizás tú no quieres herir sensibilidades o subtilidades de tu familia, de tu mamá, de tu hermano o de tu esposa, quizás. Y no, si se da cuenta que yo soy cristiano, se va a enfadar conmigo y esto y esto. No, mi hermano, si usted está enfermo, hágalo ahí. Si no te puedes arrodillar ahí, acostadito, pídele al Señor, Señor, ven a mi corazón, necesito de ti. Haz lo mismo que dijo María, me regocijo en mi Señor, mi Salvador. Me regocijo en mi Señor, mi Salvador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque María está esperando también la resurrección de los muertos. Y eso hay que decirlo claramente. Entonces, tú, si estás enfermo, haz caso omiso a lo que dicen esas religiones, esas falsas doctrinas. Haz eso, mi hermano. Recibe a Cristo en el corazón. Entrégale su vida, su cuerpo, su alma y su espíritu a mi Señor Jesucristo. Y Él hará el milagro, mi hermanos. Él hará el milagro. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Recuerden, mi hermano, que Él levanta muertos. Ya lo hizo conmigo, mi hermanos. Yo ya debería estar muerto desde hace mucho rato. Recuerden lo que pasó con Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro. Lázaro estaba ya en la cueva ya, y había una gran piedra, y mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, solamente tenía que soplar y la piedra se movía, o chasquear los dedos, o hacer así, la piedra se mueve. Y la piedra se mueve, pero no, mi hermano, mi Señor Jesucristo le dijo, mover la piedra, quitar la piedra. Entonces, en el momento que quitaron la piedra, Él hizo el milagro y luego le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor a todos y cada uno de nosotros? Que quitemos esa piedra que nos impide llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Quitemos esa piedra. Si tú quieres un milagro, quite esa piedra. Y cuando quites esa piedra, que puede ser el trabajo, puede ser tu religión, puede ser cualquier cosa, quítala de medio. Esa imagen que tienes colgada en la casa, quítala de ahí para que mi Señor Jesucristo haga ese milagro que tú tanto anhelas, ese milagro que tú tanto deseas. Lo mismo que hizo con Lázaro. Entonces, tenemos que entender eso, mis hermanos. Busca al Señor. Dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, lo que hoy en día ya no hay en este mundo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Ahora, mis hermanos, nosotros como cristianos, el Señor, pues, Él nos da todo lo que necesitamos. Y le doy gracias a Dios por la comida y la bebida que pone en nuestra mesa. En nuestra mesa. Pero, mi hermano, todo esto, mi hermano, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con todo lo que tenemos nosotros? ¿Seamos cristianos o no seamos cristianos? Seamos cristianos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Se van a ver señales. Dice la palabra del Señor que
que las potencias de los cielos serán conmovidas, se moverán. Cuando se mueve la tierra, cuando se mueve el mar con esas grandes olas, hay una palabra que dice que es un tsunami. Y cuando se mueve la tierra, que se estremece la tierra y que las capas tectónicas se mueven constantemente, eso se llama temblor o terremotos. Pero cuando dice que las potencias de los cielos se moverán, no sabemos cómo se llama, pero la palabra del Señor no lo dice de esa manera. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Mire el adjetivo, grande estruendo, y los elementos ardiendo, los átomos, todo hasta el aire, porque la palabra del Señor en el Apocalipsis habla claramente de que el aire será tan denso que no se podrá respirar bien. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, dice la palabra del Señor, esperando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, nuevamente habla de los átomos, siendo quemados se fundirán? Mi hermano, todo esto va a ser quemado, todo esto va a ser quemado. Después de que pasen todas estas cosas, vamos a ver lo que la palabra del Señor escrita está, y aparte de eso, que todo esto se cumplirá. Hablando prácticamente del anticristo, el anticristo, mi hermano, ya lo estamos viendo constantemente. Lo estamos viendo ya en varios países: Suecia, Suiza, Inglaterra, México y varios países ya están haciendo lo que el espíritu del anticristo ha puesto en los vasallos, en todos los que le sirven al anticristo. Nosotros le servimos a Cristo, al Mesías, al verdadero Mesías. Pero hay otros que le sirven al anticristo, tanto que hicieron ese ritual con esa gran piedra de hielo, pues hombre, enfriando el corazón de muchos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad está llegando, ha llegado a la enésima potencia, por decirlo de esa manera. Porque, mi hermano, eso es lo que está viendo el Señor, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. El mal. Ahora, el anticristo va a ser poner una marca en la mano derecha o en la frente. Recuerda, mis hermanos, ese gran ensayo, un ensayo a gran escala que pasó en el 2019, donde si tú no tenías ese paliativo en tu cuerpo, o si no tenías ese pedazo, esa mecha en el rostro tuyo, ¿qué pasaba? Usted no podía entrar a un restaurante, a un hospital, usted no podía entrar con eso. Lo más irrisorio era que no te dejaban entrar al restaurante, pero tú tenías que quitarte eso pues, para poder utilizar los cubiertos. Eso es lo más irrisorio. Entonces, mi hermano, pero eso sí fue un control. Y de eso se trata lo que va a ser el anticristo. También, si tú no tenías eso ahí en el brazo, tú no podías comprar un vuelo, tú no te podías subir a un avión. Vimos que eso fue un gran ensayo y le salió perfecto, le salió súper bien. Muchos dicen que no, pero le salió bien, pero esa era la antesala de lo que viene ahora, el control total. Esa digitalización total. Ya, porque todo pues va a ser, no, que eso es muy bueno, porque claro, tú llegas a tu casa y ya tienes el dispositivo allá, pones tu mano y la puerta se abre. Mejor dicho, lo que decían Alí Baba y los 40 ladrones, ábrete sésamo, pues eso ya se está viendo hoy en día. ¿Ya? Pero el anticristo va a hacer todo eso. Que eso va a hacer que es que mejor para la humanidad, que de pronto si tu perrito se pierde, o pues si tu hijo es secuestrado, lo encontramos más rápido.
que si tienes se te subió la temperatura, pues ya el dispositivo allá en el hospital ya saben, ve, Juliano tiene la temperatura a más de 100, qué sé yo. Entonces, ¿qué eso va a hacer? Claro, van a justificar lo injustificable y los incautos van a caer ahí redondos. ¿Ya? Pero mi hermano, déjeme decirle, si usted recibe eso cuando si te quedas en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente tú estás haciendo un pacto con el diablo, que Dios lo reprenda, y tú te vas a ir al lago de fuego. Ya no va a ser al infierno, no va a ser al infierno, sino al lago de fuego. Un sitio que todavía no ha sido estrenado. Pero con respecto a la marca de la bestia, dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Hoy en día estamos hablando constantemente del proyecto Blue Bleak, y también el HAR, un proyecto grande que ya lo conoce mucha gente, Blue Bleak. Este proyecto va a hacer que salgan hologramas tan grandes, tan realistas, que van a engañar a muchas personas. Después del arrebatamiento de la iglesia van a salir toda esa clase de señales, y lo dice claramente la palabra del Señor. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y dice, y engañará a los moradores de la tierra. Ojo, escuchó. Y engañarán a los moradores de la tierra. Ya la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pueden engañar. Ya nosotros ya no estamos aquí. Van a engañar a los moradores de la tierra. Y se lo estamos diciendo desde ahora que todo esto va a suceder. Va a suceder como lo dice la palabra del Señor. Nuevamente leo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de todos los hombres. Y engañará a los que se queden, a los moradores de la tierra, a los que están enamorados del mundo. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ojo, del anticristo. Mandando a todos los moradores, ojo, a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ojo. Ojo lo que dice la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo, Él nunca, jamás mandaría a que ultrajaran a una persona para que recibiera la mano, para que recibiera mi Señor Jesucristo en su corazón. Él jamás lo haría. El Señor es un caballero. Él está tocando, Él dice, aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice la palabra del Señor. Lo dice claramente. Él no te va a forzar para nada. La salvación es personal. Tú recibes a mi Señor Jesucristo, pero es algo personal. Yo solamente te entrego el mensaje. A tu casa ha llegado muchas personas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, a llevar tu palabra, la palabra de mi Señor Jesucristo. Y pues está en ti en recibirla o no. Está en ti en recibirla o no. Muchos la han rechazado, y entonces, ¿qué es lo que mi Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros? Estén tranquilos, solamente cuando salgan, sacudan los pies, dejen ese polvero ahí y tráete la bendición que ellos rechazaron. Entonces, eso es lo que está sucediendo. El Señor, mi Señor Jesucristo, Él así claramente lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos con Él. Aquí vive mi Señor Jesucristo con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de corazón. Y Él está constantemente con nosotros. Y nos anima, nos ayuda, nos inspira a llevar la palabra del Señor, pero no nos obliga. Nos dio libre albedrío. Pero el anticristo no te lo va a dar a ti. Leo nuevamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorare. Y hacía. ¿Qué hacía? O sea, daba una orden que tenía que ser así. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, iban a entrar todos los millonarios, todos los que tienen dinero y toda esa historia, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese por mandato, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Más o menos parecido a lo que pasó en el 2019, pero esto ya es el acabose. Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, dice la palabra del Señor, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ojo, mis hermanos, si te quedas para este tiempo, todo lo que tú conseguiste, tus casas, tus coches, tu dinero, no te va a servir de nada si no te pones esa marca en la mano derecha o en la frente. Todo va a ser digitalizado. Y ese es el comienzo. Ese es el comienzo, mis hermanos. Dice nuevamente, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nosotros hemos hablado constantemente de todas estas cosas, mis hermanos, y se las hacemos saber en el nombre de mi Señor Jesucristo, para que esté preparado, no para que te prepares, para que estés preparado para el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vienen cosas horripilantemente horripilantes, como lo digo yo constantemente con mi esposa. Vienen cosas horribles. Lo que está sucediendo actualmente no es nada comparado con lo que se viene. Pero también decimos algo y la palabra del Señor nos lo dice claramente, que viene un juicio. Viene un juicio donde incluso los muertos se van a despertar. Los muertos. Hermana Yoya, Dios le bendiga. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 dice de esta manera. Dice Juan, oyó y vio todas estas cosas. Dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿A quién vio? Al Todopoderoso. Dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, delante de él. Y ningún lugar se encontró para ellos. Dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, muertos, los que se fueron sin mi Señor Jesucristo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Usted sabe que yo trabajo con cadáveres, hermano, y es muy difícil parar un muerto. Es muy difícil parar un muerto, aunque a veces me ha tocado que hacerlo, pero es muy difícil hacerlo parar. Pero Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ninguno estaba arrodillado. Allá no va a haber ese chance, mi hermano, que nos está dando Dios en este momento, de postrarnos delante del Señor, para que Él nos perdone. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que nosotros hagamos está escrito allá. Está escrito allá, todo, bueno o malo. Por eso, mi hermano, todo lo que hagamos, bueno o malo, tiene consecuencias. Todas las obras que hagamos tienen consecuencias, buenas o malas. Y dice, y el mar entregó los muertos. Ojo, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Por eso le digo, mi hermano, que va a llegar un momento que ya no van a ir al infierno, porque el infierno va a ser lanzado a un sitio que llama el lago de fuego. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte.
Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esto no es un cuento de hadas. Esto es palabra de Dios. Sonará clérigo, pero esto es palabra de Dios. Mi hermano, es el momento de que usted ponga empeño en conocer la palabra del Señor. Y hablo con todos los cristianos y también con los que no son cristianos. Muchos están dormidos en los laureles, como lo decimos constantemente. Estamos dormidos, muchos. Lamentablemente, muchos estamos dormidos y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Estamos yendo a la iglesia, mi hermano, y unos son tan bendecidos con el sueño que cuando llegan a la iglesia se duermen mientras el predicador, mientras el pastor está predicando. Y es lamentablemente eso. Muchos están creyendo que porque ya son bautizados, porque ya recibieron a mi Señor Jesucristo en el corazón, ya la tienen hecha. No, mi hermano. Ojo con lo que estamos haciendo, con lo que estamos escuchando, con lo que nos estamos llenando, mi hermano, porque mucha gente está escuchando lo que está poniendo la inteligencia artificial en estas ventanitas, en la cual nosotros tenemos la oportunidad de llegar a través de estas ventanas a vuestros hogares, y está llegando la palabra del Señor a vuestros corazones. Pero la inteligencia artificial está tergiversando la palabra del Señor. Y muchos se están dejando llevar por doctrina de demonios, como lo leímos claramente en Primera de Timoteo. ¿Ya? Entonces, hermano, es el momento de que usted ponga en práctica la palabra del Señor. Ponga en práctica la palabra del Señor y no se duerma, mi hermanos, porque el juicio va a llegar. Y que no le va a pasar lo que le pasó a Sansón, mi hermano, que él tranquilamente se durmió y dijo, no, yo mañana saldré y pelearé contra ellos, como siempre lo he hecho. O la palabra del Señor lo dice claramente, pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Y aquí habla de un libro donde está escrito el nombre tuyo. Si tú recibiste a Cristo en el corazón, tu nombre va a estar escrito allá en ese libro, y solamente haz lo que el Señor quiere que hagamos, llevar su palabra, vivir en santa y piadosa manera de vivir, como lo dice la palabra del Señor, llevando la palabra del Señor, ayudando al prójimo. Ese gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos viendo, mi hermano, cómo el amor de muchos se ha enfriado totalmente, incluso dentro de las iglesias. Muchos hermanos van y sirven en las iglesias, cantan, tocan la guitarra, el piano, los panderos, otros predican. Pero antes de entrar a la iglesia, mi hermano, dejan el pecado en la puerta. Dejan el pecado en la puerta, y cuando termina el culto van y agarran el pecado y salen religiosamente y a los 8 días vuelven. No, mi hermano, no seamos como Saúl, hermano, que vendemos nuestra salvación por un plato de lentejas. No seamos como Judas, que vendemos nuestra salvación por 30 monedas, por $30, por 30 euros. No, mi hermano, no vendamos nuestra salvación. Seamos leales con el Señor. No neguemos a Dios, porque el que me negare en esta generación, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. Es el momento de que usted ponga en práctica lo que está escrito en este libro. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Espero, mi hermano, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que usted reciba este mensaje. Y le digo a todos los predicadores, a todos los pastores de sana doctrina, que llevemos ese mensaje de salvación, y que no engañemos a la congregación, que no seamos porque dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, que los perros no entrarán al reino de Dios, no entrarán a esa ciudad santa. Y no está hablando de esos animalitos tiernos de 4 patas, no, habla de aquellos, como dice Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11, dice sus atalayas, dice la palabra del Señor, sus atalayas, esos predicadores, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes,
todos ellos perros mudos. A estos perros se refiere la palabra del Señor. Todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, lo que le pasó a Sansón. Y esos perros cumilones son insaciables, que conocemos a muchos de ellos, esos perros. Está hablando de esos profetas, falsos apóstoles, de esos pastores que no llevan una sana doctrina. Dice, esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Ojo de quién están hablando. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Mi Señor Jesucristo dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Cristo viene. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que todos los pastores de sana doctrina, todos los predicadores, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, tenemos que llevar. Cristo viene, el arrebatamiento de la iglesia es un hecho y pronto sonará la trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oramos por todos los que nos han acompañado, la hermana Yoya. Compartamos estos mensajes. Dios le bendiga a usted, al pastor Humberto Hernández, a toda la familia Hernández. Dios los bendiga. A todos los que están aquí en San José, allá en México, Dios los bendiga a todos. Oramos también por mi cuñado Ramón Quiñones, allá en Dodge, no me acuerdo, Kansas, creo que es Dodge City, en Kansas. Dios te bendiga, como lo he dicho, sigue adelante. El cáncer no le da a cualquiera, mi hermano. Es un chance que Dios te está dando. Espero que te dejen escuchar este mensaje. Y para toda la familia Quiñones, todos mis cuñados que han ido y los que no han podido ir, Dios los bendiga. Dios bendiga a la familia Quiñones Palomares. Dios bendiga a la familia Giraldo Posada. Estamos en todos lados, tanto en Europa, en Colombia, aquí en los Estados Unidos. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Que Dios bendiga a mi esposa, a mi amada hermana Alicia, a nuestros hijos, a Ramón, a Lili. Dios te bendiga, Lili. También a Roxana, Dios te bendiga. Alex, Dios te bendiga. A mi hijo Iván Camilo y a todas sus familias, a sus hijos, a todas sus descendencias. Que Dios los bendiga a todos. Recuerda, mi hermano, que pronto va a venir algo grande, pues quizás de pronto yo voy a ir primero, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya quiero estar con mi Señor Jesucristo, eso es lo que más anhelo. Un saludo para todos, un saludo para mis pastores, el pastor Douglas, el pastor Roberto, el pastor Fernando y a toda la congregación de la Iglesia del Calvario. Dios los bendiga, mañana nos veremos con la ayuda del Señor allá. A todos mis amigos, a todos los que están enfermos, tanto allá en Huesca, en España, en Madrid, en todos lados, en Hayward, Orlando, Dios te bendiga. José Luis, nuevamente, a Cayita, allá en Venezuela. Que Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Y oramos y seguimos orando por el pueblo de Israel. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Es el escogido de Dios. No lo que dicen otros mentirosos. Es el pueblo escogido de Dios. Duélale a quien le duela, porque hay que decirlo. Vamos a orar por todos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por permitir a este hombre, Señor, imperfecto, Padre, por permitirme llevar tu palabra, Señor, por ser un instrumento útil, Señor, para el reino de Dios, Padre. Que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones de todas estas maravillosas personas, Padre Celestial, y que sea el Espíritu Santo que las convenza, Padre, que sea el Espíritu Santo que las convenza de pecado y las conduzca a la verdad, Señor, sabiendo y conociendo que la verdad es tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Bendícelos a todos, Señor. Escucha, Señor, yo te lo pido desde mi corazón, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Escucha esas oraciones, Padre Santo, que salen de esos corazones que están abatidos, Señor, que están quebrantados, Padre Celestial, y que imploran a ti, oh Padre Santo, por un milagro, Señor. Están implorando por ese hermano, por esa esposa, por ese hijo, por ese papá, por esa mamá que están enfermos, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú, poderoso Dios, inclines su oído y escuche esa oración, Padre Celestial, por la hermana Elizabeth y su esposo Marco Antonio, Señor. También te pedimos, poderoso y santo Dios, gracias por ser tan bueno y generoso, Señor. Te pedimos por todos los que están a nuestro alrededor, Señor, por todas esas maravillosas personas que reciben, Señor, ese mensaje a través de la red social todos los días, Padre. Por todos y cada uno de aquellos
que nos escuchan todos los días por el Facebook, Señor, por el WhatsApp, por el YouTube, Padre Santo. Gracias por ser tan bueno y generoso, Señor. Todo eso te lo pido, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos. Y mi corazón y toda mi familia dice amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, un saludo muy, muy especial. Nos veremos próximamente, si es que el Señor me lo permite. Si viene el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no vaya a decir que no lo sabías. Un abrazo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.